Hola chicos, hoy vamos a mandar un saludito. Si ustedes también quieren un saludito, nomás solo pongan en los comentarios. Imagina que tú, siendo niño, te topas a una mujer de aspecto aterrador que mide 2,5 metros de altura y que solo la puedes ver tú, pero por alguna razón todo el mundo le teme. Bueno, hoy les voy a contar la historia de Hachi Shaku Sama, que está más o menos representada como ustedes pueden ver en la imagen. Le llaman Hachi Shaku Sama, la dama de 8 pies de altura. 8 pies es más o menos como 2,4 metros. No sé si lo estoy pronunciando bien, cabe aclarar, pero bueno, Hachi significa el número 8. Shaku es como una unidad de longitud japonesa y Sama es señora. Si un niño ve a esta entidad, pueden irse despidiendo de él. La historia que les voy a contar el día de hoy fue alguien que experimentó algo con esta entidad. Este era un chico que en ese entonces tenía unos 8 años de edad y durante todos los veranos sus papás lo llevaban a casa de sus abuelos. Y la casa de sus abuelos estaba en un pueblito rural de Japón. A él le encantaba estar ahí porque estaba muy alejado de la ciudad. Él se sentía súper querido y libre ahí en casa de sus abuelos y sus abuelos lo dejaban como que jugara todo el día. En una tarde hacía mucho calor y este niño se encontraba en el patio descansando en el pasto. Él empezó a escuchar un sonido algo extraño. Al principio no le prestó mucha atención, pero como era persistente el sonido, decidió como que ver de dónde venía. Le fue un poco difícil encontrar el origen de este sonido, pero él curioso siguió buscando. El sonido era como si una voz profunda y masculina estuviera haciendo un ruido como po, 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 pero en forma de susurro, como si ese alguien estuviera hablando consigo mismo. El niño siguió buscando y se acercó a una parte donde había unos arbustos bastante altos y sobresalía de esos arbustos el sombrero que ustedes le ven a esta mujer. Él no le estaba viendo la cara ni la figura como tal, porque les digo, pues la tenía tapada todos los arbustos que había, pero sí veía que el sombrero era de mujer y que además se movía. Esta figura se movió de manera en que el chico pudo verla y así fue que se dio cuenta que sí era una mujer, y lo primero que le llamó la atención fue pues ¿por qué es tan alta? Fueron un par de segundos nada más que el chico pudo ver a la mujer, porque enseguida se esfumó de la nada. Él volvió a casa de sus abuelos y los encontró a ellos dos pues tomando té en la cocina. Mientras les estaba contando la historia, como que los abuelos no le estaban haciendo mucho caso de lo que él estaba diciendo, hasta que mencionó la altura de la mujer. En cuanto el chico les dijo cuánto medía, los abuelos se pusieron pálidos. Mientras su abuela contenía un grito, su abuelo lo tomó del brazo y le dijo de forma muy seria: repíteme toda la historia que me acabas de contar. Mientras el chico estaba repitiendo la historia, su abuelo le preguntaba más detalles como ¿dónde estaba? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué hiciste tú? Y demás. El abuelo salió rápidamente de la cocina y se puso a hablar por teléfono. El chico se quedó solo con su abuela en la cocina y se dio cuenta de que su abuela estaba temblando de miedo. Unos minutos después regresa el abuelo muy alterado a la cocina, le dice a su esposa: voy a salir un momento, quédate con el niño y no le vayas a quitar los ojos de encima. Para este punto el niño ya estaba bastante asustado, entonces voltea con su abuela llorando y le pregunta qué está pasando, y su abuela le contesta: le has gustado a Hachi Shaku Sama. A lo que había salido el abuelo fue en busca de una bruja que sabía cómo enfrentar a esta entidad. El abuelo regresa a casa junto con la bruja y esta bruja le da una serie de instrucciones al niño. Una de ellas es que tenía que estar en su habitación, encerrado con llave y no salir de ahí bajo ninguna circunstancia. También llevó 4 tazones llenos de sal y esta sal la puso en las 4 esquinas del cuarto donde iba a estar el niño encerrado. Le dio una imagen también a la que debería rezar si sentía miedo y también le dejó una cubeta para que realizara sus necesidades, ya que ni para eso podía salir hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. También le dio un trozo de pergamino y le dijo: este pergamino lo tienes que tener agarrado en tu mano toda la noche, no lo vayas a soltar por nada del mundo. Entonces, con estas instrucciones, el niño tuvo que pasar solo, encerrado toda la noche. Durante la noche, el niño escuchó sonidos muy extraños por fuera de la ventana, como si alguien quisiera abrirla, y el tan conocido ruido de po, 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 que ya había escuchado antes. Este sonido era el que anunciaba la llegada de esta entidad. También escuchó la voz de su abuelo por fuera de su puerta, diciéndole que si tenía miedo, que todo estaba bien, que abriera la puerta y se acababa todo. El chico quiso abrir la puerta, pero justo antes de abrirla recordó lo que le dijo la bruja de que por nada del mundo tenía que salir de ahí, y no lo hizo. En vez de eso, muerto de miedo, se arrodilló ante la imagen que le había dado la bruja y se puso a rezar. También notó que la sal que habían puesto en las esquinas se estaba oscureciendo. Al terminar por fin las horas que tenía que estar encerrado, se dio cuenta que la sal estaba totalmente oscura. Vio el reloj y vio que ya pasaban de las 7 de la mañana, es decir que ya podía salir. En cuanto abrió la puerta, vio a sus abuelos, a sus papás que ya habían llegado ahí, y todos corrieron a abrazarlo llorando de felicidad de que sí pudo sobrevivir la noche. Pero esto todavía no acababa. El abuelo lo sacó corriendo de la casa, lo subió a una camioneta donde venían 9 personas, 8 de ellos eran hombres familiares de ellos y la otra persona era la bruja que los había ayudado. Sentado entre sus parientes, le dijeron: mira, todavía no te sales de este problema grave en el que estás metido, tú simplemente agacha la cabeza y no voltees a ver a ningún lado.
ya que nada más el niño podía ver a la entidad, nadie más, y tampoco nadie más escuchaba los sonidos que hacía. El niño, si lo hizo, mantuvo la cabeza agachada, pero alcanzaba a ver un poco con la esquina de su ojo la ventana y la volvió a ver, ya que ella se encontraba flotando a un lado de la camioneta, haciendo el mismo ruido y pegándole a las ventanas. El niño soltó un grito en cuanto vio a la mujer, por lo cual le ordenaron: cierra los ojos y no sueltes tu pergamino. El niño escuchaba los golpes que estaba dándole esta mujer a la camioneta, pero como les digo, los demás no podían ni verla ni escucharla. El único sonido que escuchaban era como si, no sé, el motor hiciera algún tipo de ruido y ya. La bruja durante todo el camino estuvo rezando y esos rezos se convirtieron en gritos al ver que el niño todavía estaba en peligro. Al cabo de un tiempo, la voz y los sonidos de golpes se esfumaron. La leyenda dice que Hachi Shaku-sama estuvo encerrada en 4 estatuas que la iban a contener, pero se rompió una y se liberó. Entonces, si esta mujer ve a un niño y este niño le gusta, pues simplemente lo va a raptar. Si no lo puede raptar la primera vez y logra sobrevivir como lo hizo el chico de esta historia, no puede regresar al mismo lugar por miedo a que pues esta entidad regrese a completar lo que no hizo la primera vez. Esta historia fue publicada por la persona que lo experimentó en el 2008, pero todo esto le ocurrió en 1998. El chico dijo que al final dejó Japón porque no importaba en qué parte del país estuviera, pues la entidad lo podría encontrar. Si ustedes ya habían escuchado sobre esta historia y esta entidad, díganmelo en los comentarios.